Buenos días a todos. ASOCEN les da la bienvenida al ciclo de conferencias 2023. Agradecemos a nuestras empresas asociadas, Cementos Pacasmayo, UNACEM, Cementos Yura, por el apoyo constante en el desarrollo de esta serie de conferencias. La conferencia de hoy titula Pavimentos adoquinados, comportamiento estructural y aplicaciones, que estará a cargo del ingeniero Miguel Atauge Calderón. Bien, unas breves referencias del ingeniero Miguel Atauge, quien es jefe de desarrollo y calidad de la unidad de bloques de la gerencia de prefabricado de UNICO, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con diplomado en ingeniería estructural en la UPC. Ha seguido cursos de especialización en Argentina, Brasil, Panamá, Chile y Estados Unidos. Es miembro de los comités técnicos de normalización tanto en albañilería, pavimentos y prefabricados. Bien, a los participantes sus consultas las pueden realizar a través del chat del evento. El expositor responderá al final de la sesión. Sin más, Miguel, te doy la bienvenida. Muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación de brindarnos la conferencia de hoy. Puedes iniciar tu exposición. Bueno, muchas gracias, Leslie, por la presentación. Voy a apagar la cámara para que sea más fluido el internet. A veces se complica cuando hay demasiado tráfico. Así que agradecer también a los organizadores, a SOCEN, agradecer a los patrocinadores y también darle las gracias a todas las personas que que han tenido la posibilidad de unirse a esta charla, a esta presentación, y esperemos de que sea de todos, le saquemos el mayor provecho. Al final la rueda de participación creo que es lo más provechoso, y sin más damos inicio más o menos puntual, 5 minutos posteriores, así es que empezamos con esto. Con esta presentación. Perfecto. Sí, el título de la charla, de la presentación, es Pavimentos adoquinados, comportamiento estructural y aplicaciones. Voy a ir un poco más y vamos a ver un poco los temas de detalles constructivos, el tema de las especificaciones y el tema de algunas tendencias de qué es lo que puede pasar de acá en el futuro con respecto a este tipo de sistema de pavimentación que es bastante antiguo, ¿no? Disculpa, Miguel, ¿podrías ponerle en modo PPT? Sí, correcto. Sí. Acá lo que vamos a tratar, este es un resumen del contenido de lo que vamos a ver, es algo de antecedentes históricos. Esto es con la finalidad de poder entender que este sistema no es un sistema improvisado que se ha lanzado así en los últimos años, sino que tiene mucha historia, mucha y muy rica historia, como lo vamos a ver a continuación. También vamos a tratar de analizar cómo ha sido la evolución de este sistema de pavimentación y el por qué hubo a veces fortuitamente estos desarrollos. Sí vamos a tocar algo del tema estructural en lo que se refieren a los pavimentos tantos flexibles y rígidos, y ahí es donde nos vamos a centrar un poco en el tema de los adoquinados. Algo básico de lo que es la construcción, importantísimo, me pareció bastante importante incluirlo, porque del tema de la construcción depende el comportamiento estructural. Entonces están amarrados todo esto de la mano. Las aplicaciones también, vamos a ver de que no solamente estamos limitados a lo que usualmente vemos, que es ver los parquecitos coloreados, sendas. Entonces esto va un poco más allá, que lo voy a mostrar también, y no solamente con ejemplos internacionales, sino con ejemplos nacionales. Lo que son las nuevas tendencias, que ya no son nuevas realmente, pero bueno, que es a donde se dirigen este tipo de pavimentos, de tal manera de que estén acordes a las tendencias de economía circular, de temas de sostenibilidad en las construcciones, etcétera, ¿no? Y unas conclusiones que vamos a sacar al final después de todo esto, ¿no? Como les dije, los antecedentes históricos datan de muchos años atrás, ¿no?
Estamos hablando de que hay elementos de 3000 años antes de Cristo, ¿no? De tal manera de que los pavimentos básicamente empedrados ya existían porque había la necesidad de comunicación, ¿no? Los más recientes, que son de los 200 años antes de Cristo en Roma, bueno, lo que es Italia actualmente, sabemos que los romanos eran conquistadores natos y por lo tanto tenían que tener las vías para poder llevar toda su logística de equipamiento para poder hacer las conquistas y llegar lejos, ¿no? Porque ellos conquistaban bastante lejos, zonas alejadas de su zona principal. Entonces, ellos fueron los que básicamente hicieron un desarrollo sistemático del tema de la pavimentación. Entonces, eso ha sido la parte internacional, pero ¿qué es lo que sucedía también a nivel nacional? No es que nosotros hayamos estado exentos del desarrollo de la pavimentación, ¿no? Se habla acá en publicaciones de que el Capatñán, que es la vía de comunicación de los incas, ¿no? Tenía aproximadamente entre 23.000 a 40.000 kilómetros, que es bastante, desarrollado entre 1000 y 1500 años ya después de Cristo, ¿no? Como pueden identificar acá, inclusive los que han estudiado en la Católica o han ido, está el camino del Inca, ¿no? Ahora, bueno, esta foto ya no es actual porque acá ya está todo construido, lo único que han dejado sin tocar es esta parte del camino del Inca. Después todavía se subsisten unos pavimentos adoquinados, todo en piedra, ¿no? Esto es en Chorrillos, la calle Cepita. También la bajada Balte, Miraflores. Esto es muy interesante porque hubo un proyecto para poder, esto puedes ponerlo puesto en valor, y querían adoquinarlo ya con adoquines de concreto modernos, pero parece que efectivamente para mí fue lo mejor mantenerlo, pero lo que sí se hizo, porque esto estaba pensado en estas huellas para las carretas, ¿no? Las carretas de la época. Lo que se hizo fue un trabajo de nivelación, es decir, ya los adoquines los trabajaron un poquito más, los acomodaron para que las dos huellas queden lo más plano posible y sea un poco más fácil de transitar. Los que usualmente van por esta zona se acordarán que antes era bastante irregular para las llantas, para el carro, el tránsito por esta zona. Actualmente no es perfecto, pero ha mejorado bastante, ¿no? A eso le denominaba yo los adoquinados modernos, ¿no? Que todavía se insisten en el material piedra, pero ya esto con una instalación más o menos racional, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Cómo evolucionó esto en el tiempo, ¿no? Evidentemente que lo primero, como hemos visto en los slides anteriores, empezó con la piedra, ¿no? A nadie más se le ocurrió construir las vías con las piedras, ¿no? De ahí pasamos a algo que es un poco desconocido de repente para muchos, que son las vías hechas con el adoquín, pero de arcilla cocida. Es decir, si le hago una analogía, es al ladrillo rococho que conocemos ahora, que es un recocinado de ladrillo que se pone muy duro, que por arquitectura lo utilizamos. Esto es en Puerto Rico, en el viejo San Juan, que es una ciudad muy antigua, muy españolizada, y ahí es donde he visto esto de los adoquines. Y según dice la historia, esto nace con el fin de la Segunda Guerra Mundial en Holanda, donde para después reconstruir las ciudades, lo que quedaba pues después de los bombardeos eran todos los ladrillos en el suelo. Entonces, como para poder hacer la reconstrucción también se requerían de vías de acceso, de las logísticas, de los materiales, de los equipos, se empezó a utilizar estos ladrillos. O sea, se reutilizó estos ladrillos que habían sido de las paredes en los pavimentos, ¿no? Lo cual ya era parte de una ventaja en lo que podríamos llamar la economía circular. Luego hubieron algunos intentos, como esto era muy difícil, trabajar la piedra era muy difícil, la arcilla requería un proceso
térmico, es decir, una cocinada de los elementos que de todas maneras complicaban la fabricación de estas piezas. A alguien se le ocurrió hacer de madera, ¿no? De madera era más fácil de trabajar, pero la durabilidad era muchísimo menos, ¿no? Realmente en zonas que están afectadas por las nieves, las lluvias, esto no tenía mayor duración. Hasta que finalmente llegamos a lo moderno que ha sido por el arte alrededor de los años 50, que se fabricaban con concreto. Tenemos que recordar en este caso de que el concreto hasta hace muy poco se conocía, o sea, mejor dicho, se construía, se fabricaba armando encofrados, vaciando el concreto, esperando una cantidad de horas o días para poder desencofrarnos y así repetir el ciclo, ¿no? La aparición de los equipos modernos que utilizan mezclas secas y equipos de vibrocompactación hicieron posible el auge de estos pavimentos de concreto, con adoquines de concreto, porque como les manifesté, lo que el ciclo antes se demoraba 12 horas entre encofrar, vaciar y desencofrar al día siguiente, realmente los equipos modernos ahora hacen ese ciclo, en lugar de hacerlo en 12 horas o 10 horas, se hace en 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, que utilizan las mezclas secas y equipos de vibrocompactación muy moderna, muy sofisticados, con un curado adecuado, se llegan a este tipo de rendimiento. Entonces, eso ha sido que se pueda tener éxito este tipo de unidades segmentadas, ¿no? Hasta que llegamos a la actualidad, donde ya no solamente es el tema de los pavimentos peatonales, sino pavimentos vehiculares y otros, ¿no? Otros que son los pavimentos industriales que vamos a ver al final. Algo del comportamiento estructural, esto lo manejamos todos, es bastante intuible. Existen dos tipos de pavimentos, no hay más. El resto son unas derivaciones de estos dos pavimentos, ¿no? El pavimento flexible y el pavimento rígido. Todos sabemos que el pavimento flexible tiene una transmisión de cargas muy puntual, es decir, a donde aplicamos la carga, prácticamente la presión se distribuye en un área muy pequeña de la capa inferior, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos varias capas para poder llegar a la cimentación, que es la subrasante, con una presión bastante reducida. Lo que no sucede con el pavimento rígido, como por ejemplo el pavimento de concreto, ¿no? Que la aplicación de la carga, prácticamente al ser rígido la losa de concreto, inmediatamente a la capa inferior le distribuye en un mayor área la presión, y siendo esta presión bastante baja, ¿no? Muy similar al comportamiento de las zapatas de una edificación, de zapatas aisladas de una edificación de concreto armada, donde se asume que las cargas bajan y se asume la cimentación rígida y que la presión de la reacción es uniforme, ¿no? Esto es muy similar. Entonces, esas serían las dos formas del comportamiento de los pavimentos, o flexible o rígido. Pero ¿y dónde está el adoquinado? Tenemos que hacer un poco el análisis de cómo funcionan estos elementos, porque inicialmente, ¿qué es lo que sucedía, no? Si teníamos una carga lo suficientemente pequeña en un pavimento adoquinado, prácticamente la carga caía solamente sobre ese elemento y la reacción era la de ese elemento sobre el apoyo, ¿no? Una reacción bastante alta, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con los pavimentos que se construyen adecuadamente, con unidades adecuadas, con los procedimientos y materiales adecuados? Ya la carga, por más pequeña que sea, que está apuntada en una sola pieza, le transmite a sus adyacentes, tanto verticalmente como horizontalmente. Recordemos que siempre hay un efecto de Poisson, que la deformación en una dirección, también hay una pequeña deformación en las direcciones transversales, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver un poco cómo es que la evolución hizo de que necesitábamos distribuir esta carga entre más piezas
tanto vertical y también horizontalmente, porque si no, esto se me abría, ¿no? Entonces, en lugar de distribuir la presión en esta pequeña área, se distribuía en mayor área, lo que significaba una presión mucho menor. Muy similar, pero no exactamente a lo que es un pavimento rígido, ¿no? Entonces, esto básicamente depende de la trabazón, ¿no? Inclusive yo le he puesto pavimentos adoquinados intertrabados, porque para que funcionen como un pavimento tenemos que tener este intertrabado, lo que yo en la presentación le voy a llamar trabazón. Esta trabazón depende de muchísimos factores y lo vamos a ir describiendo un poco a continuación. Y la intención es transmitirle la menor, igual que una cimentación de una edificación, transmitirle la menor cantidad de presión, o sea, la menor presión a la subrasante, es decir, al suelo de cimentación. Entonces, ¿cómo logramos esto? Ya los adoquines tienen que tener, los pavimentos adoquinados, primero tenemos que tener un trabado vertical. ¿Cómo se logra el trabado vertical? Lo más elemental, ¿no? Con el apoyo de estos elementos en el estrato inferior. Pero además hay que contagiarla en los adyacentes por cortante para que esta presión sea disminuida. Luego, si la carga no está centrada, sino está en un lado del adoquín, el adoquín va a tender a girar, a rotar. Entonces, en el momento de rotar, se van a generar reacciones horizontales que también tenemos que absorberlo mediante el cortante entre los adoquines y algún elemento que me restrinja lateralmente los adoquines. Como le denominamos localmente, son los sardineles, pero principalmente es una restricción. Y cuando la fuerza es horizontal, como en el caso de las que se presentan en el frenado o aceleración de los carros o cualquier otra situación en la que haya fuerzas horizontales, requerimos también, igual como el caso anterior, requerimos que haya una restricción lateral, porque si no hay la restricción lateral, esto no funciona como un pavimento. Listo. Finalmente, la forma del adoquín. La forma del adoquín también es una forma de intertrabar o de generar trabazón en el pavimento, ¿no? Si es que por A o B, acá en esta figura vemos que han colocado los adoquines en esta forma, es decir, uno a continuación del otro y sin ningún amarre, entre una carga horizontal, esto se puede desplazar. Y no se puede, sino se va a desplazar. En cambio, si el adoquín no es rectangular, sino tiene una forma de esta manera ondulada o estriada, a la hora que estos adoquines tiendan a desplazarse, por la forma van a tender a desplazar los adyacentes, generando una mayor resistencia a esa reacción horizontal. Entonces vemos que hasta la forma también tiene que ver. Finalmente, para que consigamos el trabado para un buen comportamiento estructural, ¿qué es lo que necesitamos? La trama, el arreglo, cómo lo colocamos. Pongo acá que para el pavimento peatonal, si es exclusivamente peatonal, se puede utilizar cualquier patrón de colocación. No hay ninguna restricción. Los colores los arreglamos, los ponemos, dibujos como sea. Pero para los pavimentos vehiculares, sí es necesario, es obligatorio, es mandatorio que el arreglo de colocación, la trama que se utiliza, sea la espina de pescado, en este caso a 45 grados, o en este caso a 90 grados. Y es preferible que sea la espina de 45 grados, pero 45 grados ¿con respecto a qué? Con respecto al eje de la vía. Es decir, si la vía podemos determinarle una dirección principal del tránsito, que sería esta, la de la flecha roja, con respecto a eso son 45 grados. Esto es lo que mejor ayuda a transmitir las cargas tanto verticales como horizontales, no solamente a una pieza, sino a una gran cantidad de piezas adyacentes, ¿no? Ayudadas por los confinamientos que también deben existir, ¿no?
Entonces, hasta ahora hemos hablado de los adoquines, pero no hemos hablado de dónde nos encontramos. Si hemos hablado que solamente es el pavimento rígido y flexible lo que existe. Entonces, realmente no se ponen muy de acuerdo los autores de literatura respecto a esto de que si esto es flexible, si esto es semirrígido, semiflexible. Y esta imagen que le encontré, porque no soy el autor, es interesante porque acá en la izquierda ponen el pavimento rígido, que es de concreto hidráulico, al medio un pavimento adoquinado y al derecho un pavimento flexible, que es el bituminoso, el asfáltico, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo de que el comportamiento del adoquinado está más o menos al centro de los dos, ni es rígido ni es flexible. Inclusive las metodologías de diseño basadas en la fórmula Ashton 93, bastante antigua, pero sigue vigente para esto, le da un número estructural al adoquín de 8 más su cama de arena de 2,5 centímetros de 0,44, ¿no? Entonces, ahí ya se contempla en algo la posibilidad de que esto tenga un mejor comportamiento ante las cargas que el asfáltico, perdón, que el flexible. Respecto a la construcción, le dije que íbamos a ver algunos temas adicionales porque es parte del sistema, ¿no? Si por ahí fallamos en alguna de estas cosas, es muy probable que no tengamos un comportamiento de pavimento, ¿no? Sino un comportamiento de piezas individuales sueltas, ¿no? La sección es muy parecida a la de un pavimento flexible, ¿no? Es decir, tiene base, puede tener subbase, la subrasante, ¿no? De acá para abajo, de esta zona para abajo, realmente es muy similar. Lo único que cambia es de acá para arriba, es decir, tiene una cama de arena. La finalidad de la cama de arena es uniformizar al nivel de la superficie de rodadura, porque tenemos que entender que las piezas generalmente tienen una tolerancia dimensional, por lo tanto tenemos que tener un elemento de que nos ajuste, similar a cómo funciona el mortero de asentado en la albañilería. Entonces, esa cama nos permite llegar a los niveles de la superficie de rodadura que nosotros necesitamos. Tenemos el propio adoquín de concreto y tenemos la arena de junta. La arena de junta es muy importante porque finalmente es la que hace de que las piezas individuales trabajen como un conjunto. Si no tuvieran esa arena, realmente todos trabajarían como unidades individuales y el comportamiento no sería el de un pavimento. Y finalmente tenemos el confinamiento lateral, lo que le llamamos en la zona del sardinel. Esto también es muy importante porque este es el que me evita que el pavimento se abra ante tanto para cargas verticales como para las cargas horizontales que existen en los pavimentos, y esto me hace que mantenga su integridad. Tenemos características de la cama de la arena del sello, de los confinamientos, y todas estas vienen dadas en nuestras dos normas, ¿no? Tenemos la norma técnica peruana, la 399-611, que habla de los adoquines, y la norma de pavimentos urbanos, la CE 010, que habla de pavimentos urbanos dentro de los cuales están este tipo de pavimentos. Es decir, esto está normado, no es un pavimento improvisado. Está incluida la norma de pavimentos urbanos y por lo tanto ahí es donde podemos recurrir para poder llegar a determinar su comportamiento, materiales, procesos constructivos, etc. Lo primero, el adoquín. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Ya los adelanté. Tiene que conformar la norma, la técnica peruana, la NTP 399-611, ¿no? Que es esta. Hay una norma, una vigente, pero es la que encontré como imagen, donde nos especifican unas resistencias mínimas a la compresión para los tres tipos que ahí se detallan. Nos dan una máxima absorción
porque de esto depende mucho la durabilidad. Acá se ajustó un poco. Esta norma prácticamente es una traducción o una adecuación de una ASTM, pero se hizo una adecuación porque localmente existen los adoquines de 4 centímetros de espesor o de 40 milímetros que no hay en otros lados. Entonces se incluyó esos adoquines, inclusive en la parte de absorción también se hizo una adecuación porque la absorción que le piden en otros lados es muchísimo más baja. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que las lluvias sean constantes, hay la posibilidad de que haya el tema del congelamiento de hielo, que estén expuestos a las sales de deshielo. Entonces requerían algunos adoquines en determinadas zonas mucho más densos, adecuados para el tipo de uso y para la zona donde van a estar instalados, ¿no? También tenemos la variación o la tolerancia dimensional. Todo está explicado en esa norma, que es una norma técnica peruana que no es de uso obligatorio, ¿no? A diferencia de la CE 010, que sí es una norma que forma parte de las normas nacionales. Esta es una norma que para algún proyecto hay que adoptarla, pero ante la ausencia, porque realmente no hay en otro lugar, esto es lo mejor. Y la abrasión, que esencialmente en esta norma nos la exigen o la especifican como requisito para los pavimentos industriales, es decir, algún tipo de pavimento importante que generalmente no son los que vemos comúnmente. Entonces, aparte de los adoquines, también tenemos que ver los materiales que conforman el pavimento, ¿no? Tanto la base y la base y la subbase, como les mencioné, son exactamente lo mismo que para un pavimento rígido y flexible. Por lo tanto, no voy a hacer ningún detalle. Lo que sí es muy puntual es la especificación de la arena, de la base o de la cama de arena y de la arena de sello, ¿no? Los adoquines modernos tienen unos espaciadores de que entre los adoquines nos queda un espacio de 2 milímetros aproximadamente. Y ese espacio de 2 milímetros por todos los lados hay que rellenarlo con una arena adecuada para lograr el intertrabado y el comportamiento como pavimento, no como piezas individuales. Y todo esto está especificado en la norma de pavimentos urbanos CE 010. Voy a poner acá que esto es lo mismo, sino que lo he puesto que está más coloreado, que son las características de granulometría de la arena. Este es para la cama de arena. Como vemos acá, la cama de arena habla que es de la ASTM C33. La ASTM C33 es la especificación tanto nacional como internacional de la ASTM para la arena para preparar concreto. La única diferencia es esa parte de acá abajo, es decir, el pasante malla 200, la parte fina del asunto. Acá lo ponen de 0 a 1%. Y yo he visto proyectos hasta en puertos que especifican 0%. Prácticamente es imposible de conseguir este tipo de arena naturalmente, ¿no? Posiblemente que procesadas sí se pueda conseguir. Acá concuerdan mucho, esta es la norma, la parte de acá es la norma canadiense, también habla de 0 a 1. Esto tiene una finalidad. Esta es la cama de arena, se piensa de que puede haber alguna infiltración de las aguas, y si hay muchos finos arcillosos, la arcilla es muy dura cuando está en su estado seco, pero cuando está en su estado ya saturado, mojado, pierde consistencia y se vuelve prácticamente un pudín, y eso hace de que esa capa, que es la base de la cama de arena, pudiera tener deformaciones verticales y generarse agüellamiento, bacheo, ¿no? Entonces, es por eso que le especifican
estos valores tan bajos, no vale la pena acá de ver los porcentajes que pasa, que se refiere, no, sino simplemente ver estas cosas puntuales. Es decir, la arena para la cama tiene que ser limpia, lo más limpio posible. Y en el caso de la arena para sellar las juntas es todo lo contrario. La STM 644 es la especificación para la arena para preparar el mortero para el asentado de albañilería. Los que han tenido oportunidad de trabajar con los embolsados, que ahora es muy común utilizar los embolsados de mortero para asentar albañilería, se habrán dado cuenta de que la arena no es la arena esta de acá, con la que se prepara concreto, sino es una arena de granulometría un poco más pequeña. A diferencia de la cama de arena, acá sí nos permiten, o la especificación de que podamos estar entre el 0 y 5% o del 0 y 10% en la norma canadiense. ¿Por qué? El objetivo es de que tenga inclusive un poco de arcilla, porque al rellenar las juntas con algo de humedad, todos sabemos de que las arcillas tienen algo de capacidad expansiva, ¿no? Todas con la humedad se expanden y realmente esto nos genera que los adoquines estén bien apresionados uno entre los otros. Entonces, para ese caso sí es conveniente de que la arena sea, por decirlo de alguna manera, algo sucia, que tenga alguna presencia de arcilla, porque para el sello de la junta sí nos conviene, ¿no? Entonces, es importante simplemente como conclusión decir, la arena de la cama tiene que ser limpia y la arena para la junta tiene que ser algo sucia. Y además, si ven acá, hay unas especificaciones para todas las mallas. No tiene que ser de un solo tamaño, como es la arena eólica. Tiene que tener todos los tamaños. Todas las mallas tienen que tener un retenido, o pasante, como dice acá, para que se acomoden estas dentro de la junta, para que las partículas más pequeñas vayan llenando los vacíos y esto me haga un sello de junta bastante compacto, ¿no? Entonces, no solamente es que tiene que tener fino, sino tiene que tener una gradación, una granulometría interesante para que pueda generarme una buena llenada y esto realmente se convierte en un sello y me transmita las cargas a las adyacentes piezas. En lo que es la construcción, la instalación generalmente es manual, ¿no? En el común de los trabajos es una instalación manual, pero a la vez en proyectos grandes también hay instalación mecanizada. Esta foto es de acá del Perú, de Lima, del Callao. Es un proyecto que se hizo hace unos años, en donde la exigencia era de hacerlo con instalación mecanizada. Se requiere un poco de adiestramiento, se requiere, como esto tiene un entramado de espine pescado, de todas maneras esos pavimentos de los puertos tienen espine pescado, son áreas muy grandes, de 100.000, 200.000, 250.000 metros cuadrados. Esto tiene que venir con la trama ya lista, lo cual hay que hacerlo en otro lado, generalmente en una planta. Y viene inclusive con estas posibilidades que las piezas, cada plancha tenga el amarre con la plancha adyacente, ¿no? Entonces es un sistema que se adecua cuando tenemos un gran área, tenemos acceso por todos lados para almacenar, para transitar, que a veces en nuestros proyectos normales no es el caso, ¿no? Con eso ya terminamos el tema de lo que es la construcción, que como les dije, lo quería tocar tangencialmente, porque forma parte del comportamiento, ¿no? de este tipo de pavimentos para que se comporte como un adoquinado, ¿no? En el caso de los pavimentos peatonales, que es lo que generalmente estamos más familiarizados todos, las tramas, es decir, el arreglo, puede ser cualquiera. Esto, no, por decirse, acá no podríamos hacerlo en un pavimento vehicular porque esta junta es corrida y si por acá tenemos un frenado, se corre. Y sí se corre, porque yo lo he visto en
en algunos sitios que se corren. Tenemos que tomar la precaución de que, por decirte, esa foto es una urbanización aparentemente nueva y hay la posibilidad de que entren camiones para suministrar materiales, los ladrillos, el concreto, el cemento, los embolsados, lo que sea. Entonces, por más de que sea peatonal su uso, pero tenemos que prever de repente de que haya la posibilidad de que a los lotes puedan haber ingresos de unidades para los cuales no ha estado preparado, ¿no? Serán mínimos la cantidad de ciclos que va a hacer, pero de todas maneras, por lo tanto, a veces hay que contemplarlo esto también en la parte del diseño y sobre todo en el diseño de la trama, ¿no? Porque cuando son pocos ciclos de carga sobre el adoquín, por más de que no esté muy preparado, pero esto lo soporta bastante bien, pero la trama no. Generalmente los peatonales es colorido, porque esa es la intención de que esto sea agradable a la vista, de que nos genere un confort visual y a la vez nos genere un confort mental, porque estamos en un sitio ordenado. Acá ven, hay una combinación de espina de pescado a 90 grados con esta que es la trama del canasto, que también tiene cuestiones longitudinales, por lo tanto acá no hay ninguna restricción. Algo que siempre nos olvidamos es el diseño geométrico. Esto nosotros lo hemos sufrido en los últimos eventos de lluvia, que ha sido creo que 2 o 3 días que hemos tenido de lluvia por el fenómeno del Niño, por este ciclón Yaku que hubo. Acá en Lima, localmente, nosotros decíamos acá no llueve. Tenemos esa frase, acá no llueve, pero lamentablemente llovió. Y no estamos acostumbrados a prever cómo evacuar esa agua de lluvia, sobre todo en estos eventos inusuales. Hay que tener pendientes transversales, hay que tener algunos alcantarillados, si es posible, o alguna forma de evacuación, porque de todas maneras, ante la intensidad, y si no hemos utilizado los materiales adecuados, la intensidad de las lluvias, esto podría afectarse, ¿no? Y no es un tema ya del sistema, sino es un tema de que nos descuidamos en algunos aspectos, ¿no? Y finalmente, en el tema de los pavimentos peatonales es los confinamientos. No nos salvamos de los confinamientos. En este caso, los confinamientos son 2 sardineles de concreto. Y como ven acá en la foto de abajo, el confinamiento no necesariamente tiene que ser un sardinel, puede ser una estructura como las veredas, algún muro, cualquier cosa que me restrinja el desplazamiento lateral del pavimento me sirve como confinamiento lateral. Entonces, eso sí es no negociable, tenemos que tener estos elementos o algún otro que nos impida la deformación lateral para que esto funcione, para que tenga las restricciones como un pavimento. Pavimentos vehiculares, en los recientes años ya se ha visto un crecimiento notable, ¿no? Estas fotos son de Lima, La Paz en Miraflores. Inclusive podemos ver de que acá, con el mismo color del adoquín, se resolvió el cruceo peatonal, ¿no? Entonces, aparte de ser una superficie resistente, también le podemos sacar con el juego de colores alguna ventaja de señalización permanente, porque esto sí es permanente, no se pierde como el pintado en el tiempo. Y en los vehiculares sí estamos restringidos a tener la espina las tramas de espina de pescado a 45 o 90 grados. Esto es no negociable de todas maneras, porque como pueden ver acá el carro está girando y a la hora que estamos girando le estamos induciendo no solamente cargas verticales, sino cargas horizontales que se producen tanto en el frenado como también cuando estamos parados y aceleramos. Entonces existen las cargas horizontales que requieren que el pavimento esté trabado y esté confinado. Acá el trabado, el confinamiento lo proveen algunos sardineles, pero en algunas zonas lo proveen una vereda de concreto. Es decir, no necesariamente, nuevamente, necesitamos hacerle un sardinel exclusivamente para el pavimento,
como están en estas dos fotos, sino también podemos aprovechar las estructuras existentes que nos sirven de confinamiento, ¿no? En este caso hay que prever el tráfico y la velocidad para hacer el dimensionamiento. De esto, las normas de diseño de la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, habla de su procedimiento que solamente está para máxima velocidad de 70 kilómetros por hora. En el tema de los colores se pueden incluir colores como el de acá, de la cebra o el paso peatonal. Igual no nos salvamos de hacer un diseño geométrico, es decir, por más de que Lima no llueve, etcétera, acá estamos acostumbrados a hacer todo horizontal, pero no es así porque después el agua no tiene a dónde evacuar, no tiene a dónde fugar, sobre todo si son lluvias sustanciales. Las pequeñas lluvias que son normales, eso no es ningún problema, porque el viento y la humedad y se evapora y el sol hace que esto que se evapore, pero cuando es mucha agua ya necesitamos tener la forma de evacuar estas aguas, ¿no? Y los confinamientos, como les mencioné, pueden ser sardineles hechos a propósito o elementos que existen. Una aplicación un poco desconocida es de que los recapados, ¿no? O recapeados que se pueden hacer. Esta es una foto de una zona bien austral de Argentina, en donde el pavimento de concreto, por los temas de los ciclos de congelamiento y deshielo, llega realmente a deteriorarse bastante. Y una de las maneras que se tenía, inclusive hay los sistemas para hacer estos recapeados existen, las metodologías para poder asumirles unos números a estos concretos, se hace un tema de parchados de la superficie, se coloca la cama de arena y sobre eso el adoquín, y sobre eso ya mejoramos sustancialmente la superficie de rodadura, ¿no? Entonces es una aplicación que tiene inclusive hasta sus procedimientos de diseño, el cual mejoramos sustancialmente las condiciones de servicio del pavimento, ¿no? Igual como en todos los casos, la colocación es de espina de pescado, hay que también tener un diseño geométrico longitudinal y transversal, y también los confinamientos, ¿no? De repente en este caso sí, no existen los confinamientos y hay que hacerlos, ¿no? Y llegamos, creo que a la aplicación más importante de lo que son los pavimentos adoquinados o intertrabados. Intertrabado porque realmente es independiente del material, los materiales pueden ser cualquiera, los pavimentos industriales de los puertos, ¿no? Para la colocación de esto siempre con la espina de pescado, acá sí hay que prever un tipo de tráfico, ya a diferencia de los otros pavimentos urbanos, el tráfico es distinto, lo vamos a ver. El diseño geométrico también es importantísimo porque son grandes áreas, donde ahí tenemos que ver la posibilidad de cómo evacuamos el agua de las lluvias, por más de que sean sitios que no llueven, y los confinamientos. Acá sí, esta es una pregunta recurrente, porque en los proyectos generalmente estos proyectos vienen del exterior, es decir, viene la construcción ya con su proyecto bajo el brazo, y a veces los constructores, los instaladores tienen ciertas dudas y me dicen, oye, ¿cada cuánto hay que ponerle sardineles intermedios? Que no puede ser. Y en realidad todo lo que se ha construido, todo lo que se ha visto, no tiene nada intermedio. Los adoquines se confinan mutuamente con sus adyacentes hasta que se llegan a los bordes, ¿no? Se llegan a los bordes, que son estructuras o son sardineles hechos a propósito. Y como se podrá imaginar, la incidencia del costo de un sardinel perimetral en estas condiciones de áreas grandes es mínima. Lo que no sucede si es que tenemos una vereda de 1,20 m, de 1,50 m de ancho, y le tenemos que hacer dos sardineles o dos confinamientos en cada lado. Ahí sí la incidencia del costo del sardinel es mucho mayor con respecto al metro cuadrado del pavimento. El área sirve para dos cosas: para el almacenamiento de los contenedores y para el
tránsito de todas los equipos que son montacargas, grúas, que tienen que hacer, que tienen que funcionar sobre esa área. Esta es una secuencia constructiva de la ampliación del puerto del Callao, del Muelle Sur. Interesante, ¿por qué? Voy a poner acá. En la primera, lo que hacen a la hora de construir esto, le lanzan un enrocado tipo un espigón, ¿no? Hasta donde más o menos van a llegar. Y después, ¿qué es lo que hacen? Le lanzan uno horizontal, ¿no? Como para encerrar esta área, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hacen? Simplemente empiezan a rellenar. Rellenamos, y ya lo tenemos prácticamente todo relleno. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en los pavimentos y qué es lo que sucede en la mayoría de los pavimentos portuarios? Le hemos ganado terreno al mar. Entonces, al ganarle terreno al mar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando un sustrato artificial. Por lo tanto, es muy difícil de que una estructura que ha sido creada rellenando, por más de que le damos geoceldas y colocamos gradas y permeables y cosas técnicas muy importantes, es muy difícil que esto se mantenga inalterable, ¿no? La posibilidad de que durante su vida útil esto tienda a hundirse, porque el nivel del mar inclusive no es estable, hay mareas altas, mareas bajas, hay crecidas, hay vientos que nos empujan el mar. Entonces, esto es muy difícil y esa es la principal ventaja que tiene el pavimento adoquinado en estos pisos industriales que son los patios de contenedores, los puertos. A nadie se le va a ocurrir hacer un pavimento asfáltico porque se deteriora muy rápido con las condiciones medioambientales agresivas de la cercanía al mar. El concreto hidráulico, en ponernos a vaciar, ¿qué es lo que sucedería? Ante la afectación de alguna zona, tendríamos que demoler, volver a evacuar la demolición, volver a generar la base respondiente, hacer el llenado, hacer el curado. Todo ese ciclo es inaceptable para la gente que está en el negocio del almacenamiento o de la gestión de los puertos. No pueden tener áreas que no se toquen por mucho tiempo porque eso es plata para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los adoquines? Como ya sabemos que ante esta situación es de esperarse de que por ahí el pavimento en algún momento sufra algún tipo de hundimiento, ahuellamiento, porque, bueno, las condiciones realmente son las que promueven estos temas. Lo que hace con el adoquinado, simplemente sacan el adoquín, vuelven a hacer la compactación, nivelan si es necesario, vuelven a colocar el adoquín, lo que significa que es muy probable que en el mismo día, ¿ya? En el mismo día esto pueda seguir en operación. Ventaja máxima que tienen este sistema, y que no es solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. A nivel mundial ya a nadie se le ocurriría hacer un pavimento, un patio de contenedores con otro tipo de material que no sea el adoquinado. Ahora, para esto sí se le pide a los adoquines unas características muy particulares, muy especiales. Como les decía, los vehículos que van a transitar por esos pavimentos ya no son ese tipo que tiene, que conocemos, que son los camiones, camionetas, carros, etcétera, que sabemos la distancia entre los ejes, sabemos que tenemos si son doble eje, triple eje, y todo esto que ya está más o menos calibrado en nuestros sistemas de diseño. No, acá las distancias son muy variables, el montacarga es muy variable, aquí hay puentes grúas muy variables. Entonces, acá esta es la diferencia por la cual los procedimientos de diseño varían ligeramente respecto a lo que son los pavimentos normales. Hay una diferencia, porque el tráfico es distinto, ¿no? Igual tenemos que tener cuidado con el diseño geométrico e igual con los confinamientos, pero la diferencia es que los confinamientos solamente es en el perímetro, en el borde, con eso es suficiente. Estas son fotos ya reales, ¿no?
son cargadores grandes para poder cargar los contenedores. Este es uno tipo montacargas, este es un tipo rueda, tipo, grúa. El apilamiento inclusive normalmente es 3, 4 o 5 contenedores uno encima del otro, y ya la presión puntual, porque los contenedores no son planos, tienen unas esquinas que son las donde se apoyan los contenedores, le hacen muchísima presión. Depende de la habilidad también del operador para colocar suavemente o colocar con mucha fuerza los contenedores uno encima de otro. Esta es la grúa principal, son inmensas. Tuve la oportunidad de estar en el Callao y son inmensas. Inclusive no solamente se mueven longitudinalmente paralelo a donde están parqueados los buques, sino también tienen la posibilidad de hacer curvas. Y en las curvas está el tema de que empezamos no solamente a transmitirle cargas verticales, sino cargas horizontales. Es un pavimento bastante exigido y nuevamente reitero, es donde el pavimento intertrabado es el que tiene las mayores ventajas en comparación de los otros tipos de pavimentos. Las nuevas tendencias, ya vamos terminando, si podemos verlo, es algo de construcciones verdes, que está muy sostenible, que están ahora actualmente de vigencia y que seguramente que todo va a apuntar a eso. Son los pavimentos permeables. Evidentemente que esto está restringido pues para las zonas de lluvias, zonas lluviosas, donde el agua de la lluvia se deja percolar a propósito a través de unos estratos permeables que son piedras de distintos tamaños, ¿no? Gravas de distintos tamaños, y después esa agua se recolecta mediante unas tuberías agujereadas, y se pueden almacenar para utilizarse como regadío, para los servicios, etcétera, ¿no? Los principales elementos drenantes como superficies que hasta el momento se manejan son estos adoquines que tienen algunos espaciadores más grandes para dejar mayor abertura, algunas formas que nos dejan a propósito estas aberturas que son rellenas de grava y que nos permite pasar. Elementos muy comunes como los block grass, esto que vemos en los estacionamientos, también se pueden construir de manera permeable. Y al final tenemos también el concreto permeable, ¿no? Sabemos que se pueden fabricar estos concretos permeables que tienen una gran cantidad de vacíos y hace que se pueda percolar el agua y después hacer la misma estructura inferior y recuperar el agua y utilizarla de alguna manera, ¿no? Entonces esto es lo que se está manejando en otros lugares, pero restringido a que sean en grandes áreas, restringido a que sean zonas con lluvia, ¿no? Grandes áreas como los estacionamientos vehiculares. En Estados Unidos sabemos pues que todo centro comercial tiene unas grandes áreas de estacionamiento. Y acá lo que han hecho es combinar inclusive un pavimento flexible de asfalto con estas unidades drenantes para tratar de recuperar seguramente de alguna manera el agua. El tema acá es que el agua nunca viene limpia, viene con residuos y llega un momento en que esto podría saturarse y el drenaje no ser tan eficiente, por lo cual se requiere un mantenimiento bastante preciso, ¿no? Y ya para ir terminando, vamos a redondear algo que ya hemos hablado durante la presentación, que lo voy a mostrar ya acá puntualmente, algunas conclusiones y reflexiones finales, ¿no? El espesor de la cama de arena. En este caso menos es mejor. En uno de los slides puse de que en estos últimos años de 5 centímetros de la cama de arena hemos llegado ahora actualmente a 1 pulgada, es decir, a 2,5 centímetros. De 5 bajó a 3,5 y después ya las especificaciones a 2,5. Entonces acá hay una gráfica muy interesante, que este es el número de pasadas de un eje equivalente y versus el agüeyamiento. Entonces, ¿qué nos dicen? Para una cama de arena de 20 milímetros,
el abollamiento, la curva es bien echada, por lo tanto, el abollamiento ante ese número de pasadas es menor. Y cuando el espesor de la cama de arena, que es el negrito con el triángulo, era mayor, el abollamiento definitivamente era mayor. Es por eso que en la actualidad la cama de arena básicamente está en 25 milímetros, ¿no? 2,5 centímetros. Con eso se trabajan y la estructura permanece bastante estable por bastante tiempo, ¿no? Luego, la forma del adoquín, también. La forma del adoquín, eso lo habíamos visto. Esta es la carga aplicada en el eje horizontal y en el eje vertical la deflexión. Es decir, si yo tengo un adoquín ondulado, como el que vimos, ¿no?, en la curva también es más echada. Es decir, a una misma carga, la deflexión es menor, lo que no sucede con el adoquín rectangular, ¿no? Entonces, acá se evidencia que hay una mejor distribución de las cargas, y al haber una mejor distribución de las cargas y al haber menor presión sobre la cimentación o sobre las capas inferiores, la deflexión es menor. Algo que también hay muchos les preguntan, y es una pregunta recurrente, esta preocupación, es la resistencia del concreto. Acá se nota que las tres gráficas que para diferentes resistencias del concreto prácticamente se montan. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que nos dice acá? De que la deflexión ante cualquier carga es exactamente la misma para cualquier tipo de concreto. Pero ojo que no nos podemos descuidar de la resistencia del concreto, porque la resistencia del concreto no solamente la necesitamos para las deflexiones, sino la necesitamos por durabilidad. Estamos viendo que hay aplicaciones que son en condiciones de exposición muy severas, las necesitadas para resistencia a la abrasión. Entonces, lo que nos dice la gráfica es, oye, las deformaciones verticales es prácticamente independiente de la resistencia del concreto. Y esto es muy lógico porque, según los estudios, dicen de que en pavimentos ya industriales de tránsito pesado, lo más exigido, bordean del orden de los 5 megapascales. Es decir, la presión es 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Generalmente los adoquines, pues estamos hablando de 400 a 500 kilos por centímetro cuadrado. Entonces la presión es prácticamente un décimo. Entonces, para estos efectos, la resistencia del concreto no es relevante, pero sí para el tema de durabilidad, resistencia a la abrasión y cualquier cosa que tengamos que ver con el intemperismo, ¿no? El diseño geométrico, nuevamente, lo puntualizo, porque este es el ejemplo de Puerto Rico que me agrada bastante, por más de que las piezas no sean de concreto, pero acá vemos que es una ciudad bastante antigua, porque es el viejo San Juan, y tiene acá al costado sus especies de canaletas formadas por el mismo, porque si se dan cuenta, acá en esta zona del medio tiene una trama que es para pavimento vehicular, y acá tiene otra trama que es para facilitar el flujo del agua y derivarla hacia la zona donde están previstas discurrir esta agua. Entonces, el diseño geométrico, a esto me refiero, básicamente al transversal y al longitudinal. Igual es en la zona de abajo, es exactamente lo mismo. Bueno, son ciudades que sí están, que soportan mucha mucha lluvia, ¿no?, durante el año, y están preparadas, pero no nos podemos descuidar. Ya 2 días, 3 días de lluvia que pasó con esto del efecto del Niño y Yaku, y realmente muchos pavimentos sufrieron simplemente por el hecho de que no tuvimos la precaución de hacer un correcto diseño geométrico, ¿no? Los confinamientos son no negociables en este tipo de pavimentos, ¿no? Tenemos que construir dos elementos laterales que eviten que ante las cargas el pavimento se abra. En esta foto vemos que hay sardineles hechos específicamente para este pavimento peatonal, ¿no?, porque no había de otra. Pero en esta foto de acá al costado, vemos de que el confinamiento no es un sardinel, sino es una cuneta.
de evacuación de aguas de lluvia. Entonces, esta misma cuneta, este mismo elemento, nos sirve de confinamiento. No tenemos que hacerle un confinamiento adicional. Es lo que yo mencionaba, que cualquier estructura que exista, un muro, una vereda, y que tenga las caras lo suficientemente planas, nos sirve para hacer el confinamiento y que esto dure bastante. Los materiales, para que todo esto tenga éxito, tenemos que utilizar los materiales adecuados. Todo está especificado, no tenemos que inventarlo ni recurrir a nada internacional. Está la norma CE 010 de pavimentos urbanos. Actualmente se encuentra en revisión, se está trabajando, pero ahí existe. Y la norma técnica peruana, la 399-611, donde nos especifican todas las características de los adoquines, que tienen que cumplir los adoquines para distintos tipos de tráfico, y en esta los pavimentos urbanos dan todos los materiales y los procesos constructivos para construir el pavimento. Entonces, está abarcado. Este sistema no es un sistema improvisado, está abarcado, está incluido en nuestros reglamentos. Esta norma de acá, la CE 010, es de uso legal, obligatorio. Acá en limitaciones no le he puesto nada, porque las limitaciones esencialmente vienen dadas por el sistema de las metodologías de diseño. Los desarrolladores de esto, que son la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, la SCE, hablan de que para las limitaciones para este tipo de pavimentos serían unas velocidades máximas de 70 kilómetros por hora. También el que máximo 10 millones de ejes equivalentes, sus tablas tienen ese máximo. Y finalmente las tramas, ¿no? También no negociable, las tramas para los pavimentos, sobre todo vehiculares, son espina de pescado. Esta es la trama universal de colocación. No podemos evitarlo en pavimentos vehiculares. En pavimentos peatonales sí puede ser cualquiera, porque no están las exigencias de esas cargas. Entonces, he querido yo recordar más o menos los puntos más importantes que tenemos en lo que es los adoquines, y ya con eso yo estaría terminando la charla. Quedo pues a la intervención de los presentes, y nuevamente le agradezco a todos por su tiempo. Gracias por pensar que tenemos algo por compartir, y esperamos de que haya sido de utilidad, y que se pueda generar algún tipo de polémica en el sentido de que hay más alternativas de lo que normalmente conocemos, ¿no? Y que no son improvisaciones, y esto ya tiene muchísimo tiempo, 3000 años antes de Cristo, y bueno, ahí están las coordenadas por si alguien quiere tener la posibilidad de comunicarse y de profundizar más en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición, por ilustrarnos con el tema pavimentos adoquinados, comportamiento estructural y aplicaciones. Vamos a pasar a la sección de consultas. Tenemos consultas de los participantes, tanto en preguntas y respuestas y en el chat. Y también creo que tenemos una manita levantada. Bien, en preguntas y respuestas tenemos cuáles son las especificaciones técnicas de la arena que se encarga de intertrabar a los adoquines y de la arena que se coloca debajo de estos. Sí, ahí les puse, está en la presentación, es la misma, esa misma está en la norma CE 010 nacional. Leslie, me contaste de que esto lo van a publicar, lo van a cargar en el canal de YouTube, entonces ahí lo van a poder encontrar si es que lo quieren ver en mi presentación, pero esto es básicamente es público. Esas dos normas se pueden descargar de internet, y como les dije, si quiero hacer un resumen, la arena de la cama de arena, o sea, sobre la que apoyamos los adoquines, tiene que ser una arena extremadamente limpia. Y si queremos hablar de la arena que va entre la junta de los adoquines, podemos decir que es una arena de granulometría pequeña y que nos permite algo de suciedad, que es la que nos va a favorecer el trabado entre las piezas. Bien.
Sí, justamente vamos a compartir en el canal de YouTube de Asocen y vamos a compartir el PPT de la exposición del ingeniero Miguel Atauge más adelante, ¿no? La próxima semana. Siguiente consulta. Comparando un pavimento flexible y adoquinado, ¿cuál es más económico o en qué porcentaje es la variación? Allá. Es interesante la pregunta y lo voy a contestar también relativamente. Así como el comportamiento, una imagen que puse, se encontraba entre el rígido y el flexible, ¿no? Dije, el comportamiento estructural está al medio. Yo soy uno de los creyentes de eso. El costo también está, pero también es relativo. ¿Por qué? Porque como está en la figura ahí que ven, si solamente estoy haciendo esa vereda lateral, que creo que no llega ni siquiera a medir 1 metro, y le tengo que hacer 2 sardineles, uno a cada lado, eso me va a salir muy caro, porque la incidencia del costo del metro lineal por sardinel en el metro cuadrado del pavimento va a ser muy alta. Pero si yo estoy haciendo un pavimento, no sé, voy a hablar algo de 100 metros por 100 metros, ¿ya? Entonces, el costo del sardinel perimetral prácticamente se pierde en el costo por metro cuadrado del pavimento. Entonces, es un poco relativo, pero si queremos decir algún orden de magnitud, mejor dicho, encajarnos en algún lado, estamos en un intermedio. Y la diferencia esencialmente es los sardineles. Bien. Siguiente consulta. ¿Existen en algunas zonas de Lima los pavimentos adoquinados en ciclovías? Esto está permitido ya que la norma de pavimentos urbanos no lo recomienda. ¿Puede funcionar los pavimentos adoquinados para proyectos de losas deportivas? Ya. A ver, esta sí va a ser una opinión personal porque efectivamente, como lo ha mencionado, no existe una aceptación o no del asunto, ¿no? De esos dos temas. Para la ciclovía yo no le veo ningún inconveniente porque inclusive considero que las juntas entre los adoquines, las cargas son mínimas y las juntas entre los adoquines más bien me generan una rugosidad artificial que hacen seguro el transitar de unas bicicletas por la zona, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver que con ligeras garúas en unas ciclovías que son de asfalto o de otro material, sí tiende esto a resbalarse, he visto a la gente caerse. En cambio, en el caso del pavimento de estas ciclovías con adoquines, que por ahí he visto algunas, esa rugosidad promueve la adherencia y hace de que el deslizamiento sea un poco más difícil. En el caso de las zonas deportivas y canchas de fulbito, básquet, la verdad yo no lo veo muy apropiado. ¿Por qué? Porque en ese caso sí tenemos que tener superficies planas para que la gente pueda correr, pueda saltar, pueda caer sin tropezarse, ¿no? Entonces, creo que ahí sí no estaríamos cumpliendo porque sería un poco peligroso. Y de acuerdo a un estudio japonés, mandaban de que para que una superficie sea cómoda al tránsito peatonal, lo que prácticamente no es casi en ninguna de las veredas que yo transito, debería haber una máxima diferencia de 3 milímetros. Si es más de 3 milímetros a más, es muy probable que la gente se pueda tropezar, se pueda caer. Si es de 3 milímetros a menos, sí se puede caminar, sí se puede, sobre todo hablando de personas mayores, ya de personas con alguna discapacidad o simplemente que tengan que utilizar sillas de ruedas, etc. Entonces, el límite máximo es 3 milímetros y en las zonas deportivas es como una cancha de tenis, ¿no? En una cancha de tenis no podemos poner esto porque si la pelota cae en una zona que no hay junta va a tener un rebote y si cae en la junta va a tener otro rebote, ¿no? Entonces, la ciclovía me parece bien, sobre todo por seguridad, y en lo deportivo dependerá de qué tan liso requiera el deporte específico para esa superficie. Bien, ingeniero. Siguiente consulta. ¿El uso de un aditivo impermeabilizante es recomendable para disminuir el porcentaje de absorción en un adoquín? Sí, pero más que todo
del aditivo, este es un concreto especial como lo mencioné a través de la presentación. Los altos rendimientos de productividad se logran con unos concretos semisecos, secos o semisecos, y los ciclos entre el llenado, compactado y desencofrado es de 8 o 10 segundos. Entonces, la impermeabilización de los aditivos impermeabilizantes funcionan muy bien, pero en concretos normales, es decir, con slam de 3, 4 pulgadas, fluidos, colocados, vibrados, etc. Si en alguna caso necesitamos tener un poco más de sello, de que sea más cerrada la estructura, o tenemos agresividad de químicos, lo que sea, lo que generalmente se hacen es utilizar algunos recubrimientos, ¿no? Unas pinturas, unos coating, que hay desde baratos hasta los más caros, ¿no? De los acrílicos, hay estos que reaccionan con el álcalis, el suelto del cemento, hay otros de que ya son recubrimientos del tipo selladores epóxicos. Entonces los precios varían de un extremo al otro extremo, pero que eso sería lo más apropiado, más bien aplicarle un recubrimiento que les va a generar, que tenga resistencia a la abrasión y a la vez nos tape toda la estructura de poros. Bien, siguiente consulta. ¿Qué pavimento brinda mayor confort, comodidad y seguridad en la circulación de vehículos? ¿Los pavimentos rígidos, flexibles o adoquinados? Para velocidades medianamente altas, si se coloca el pavimento adoquinado en las vías urbanas, ¿el ruido por tránsito de vehículos puede ser un problema? Ya. Ok, hablé de la limitación de los 70 kilómetros por hora. A ver, inicialmente, antes el pavimento de concreto, decíamos que las juntas se suenan, que el ruido, que esto. Eso con el pasar de los años se convirtió en una falsedad, porque se cambiaron los procedimientos de construcción. Ya no hacemos las juntas en damero, que un paño sí, un paño no, sino ahora hacemos la franja, hacemos un corte mínimo de milímetros, y prácticamente eso es imperceptible para las llantas, ¿ya? Entonces, los sistemas constructivos se han desarrollado en el tiempo. El del concreto, si está bien construido, reitero nuevamente, no tiene ningún problema. El pavimento de adoquines, para las velocidades que se han indicado que son los topes de menores de 70 kilómetros por hora, también, si está bien lleno, prácticamente es exactamente al de un pavimento asfáltico. El pavimento asfáltico efectivamente es una superficie continua, ¿no? Esa es una de las ventajas. Pero la desventaja, o sea, todos los elementos tienen ventajas y desventajas, ¿no? En el caso del pavimento asfáltico, la desventaja podría ser de que es más susceptible a afectarse en el tiempo, ¿no? En hacerse esas superficies piel de cocodrilo, en hacerse ahuellamientos, lo que no sucede en las otras dos alternativas. Siguiente consulta. ¿Es recomendable el uso de pavimentos adoquinados en zonas de lluvia, considerando que a través del adoquín y la cama de arena, el agua puede infiltrarse hasta llegar a la subrasante? Mira, estos pavimentos han sido desarrollados en Europa, en Estados Unidos, donde llueve a cántaros. Entonces, el tema no es el sistema en sí, el tema está en que se utilicen los materiales adecuados, primero el adoquín, la arena de cama, la arena de sello, y que el diseño geométrico de la sección, es decir, nos permita evacuar fácilmente el agua. Los que han tenido la oportunidad de viajar en otros países de lluvia, los centros comerciales están llenos de los adoquinados, pero es un trabajo ejemplar de evacuación de aguas de lluvia, ¿no? Se ven, si no se puede botar para los costados, se bota para el medio, hay alcantarillas, hay rejillas, sumideros por todos lados, hay un cálculo interesante, hay un manejo. Lamentablemente, localmente, nosotros, Lima, ¿no? Porque hay otras ciudades como en el norte, que sí están preparados o están acostumbrados, pero nosotros Lima y gran parte del Perú no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de manejo de las aguas de lluvia. Entonces, a veces porque nuestro error en la parte del diseño y de concepción
le atribuimos al sistema, pero no es así. Un pavimento bien construido, bien diseñado geométricamente y con los materiales adecuados no tiene ningún inconveniente con las lluvias. Así funcionan en todo el mundo. Bien, ingeniero. No sé si Johnny Bendezú necesita hacer otra consulta. Le hemos activado el micrófono. Gracias, buenas tardes. Bueno, felicitar por la brillante exposición, ¿no?, al ingeniero Miguel. Solamente quería hacer un comentario, bueno, más una opinión, ¿no? Acá, por ejemplo, yo vengo trabajando en la ciudad de Huancavelica y acá pues se tiene un miedo al adoquín justamente por la última consulta que acaba de leer, ¿no? Por el temor a que el agua pueda infiltrarse a través del sistema del adoquinado, de la estructura, y llegar a nivel de subrasante, ¿no? Y teniendo tal vez una subrasante de baja calidad, tener problemas de asentamiento, ahuellamiento en el sistema adoquín. Y acá lo que se hace es ponerle una base de concreto, ¿no? Y encima va el adoquín embebido en el concreto, en las pocas intervenciones que se han hecho con este sistema, ¿no? Entonces, ¿qué comentario merecería del ponente este sistema o esta forma que se ha estado trabajando en el caso de la ciudad de Huancavelica, ¿no? Esa nomás quería un comentario, tal vez. Muchas gracias. Sí, interesante. Yo tenía conocimiento de más o menos esa forma de trabajar. Si nos remitimos a la literatura, vemos de que utilizar bases de concreto esencialmente se hace para suelos malos. Como ejemplo que puse en los proyectos de pavimentos portuarios, tienen una metodología de diseño, uno determina las capas de la base, subbase, pero el diseño siempre está basado mínimo una capa de concreto. Tienes que poner una capa de concreto, pero lo hacen porque el suelo, estamos ganándole tierra al mar, es malo. Entonces es por eso que tenemos que hacer básicamente eso. Generalmente no me tienen por qué creer. Si ustedes entran en internet y ponen, no sé, Europa, ponen Estados Unidos y van a ir adoquinados y ponen lluvia, van a encontrar que la solución no tiene ninguna restricción. Lamentablemente, nosotros parece no manejamos también el sistema de evacuación de las lluvias como lo hacen en otros países, ¿no? En otros países el sistema de alcantarillado, el sistema del trabajar con las pendientes, el sistema de que nunca hacen nada plano. En realidad, los pocos que hemos, mejor dicho, los que hemos tenido oportunidad de salir y ver estas tecnologías, realmente son clases maestras, ¿no? Y decimos, oye, esto es tan elemental, tan obvio, y nosotros no lo hacemos, ¿no? Y simplemente es un tema de manejo geométrico de las secciones, tanto longitudinal como transversal, y el uso de los materiales adecuados. Yo creo que flaqueamos de los dos, del diseño geométrico y de los materiales. Acá en Lima, por decir, no le ponemos mucha importancia a la cama de arena. Prácticamente utilizamos la cama de arena que podamos conseguir en cualquier lado. E inclusive para el sello, para la arena del sello, lo que utilizamos es una arena eólica, es una arena fina, que es la que se utiliza para hacer los enlucidos, los tarrajeos. Y esa arena no se presta porque es limpia. Si uno le hace el análisis a esa arena, prácticamente de finos no tiene medio por ciento, es una arena muy limpia. Y la granulometría es de un solo tamaño. Y lo que te dicen esas tablas que yo he puesto, que básicamente es que la granulometría del sello tiene que tener todos los tamañitos para que lo más grande se acomode con lo más chiquitito y me deje los menos vacíos posible y me genere el mejor sello. Y con algo de suciedad en el caso del sello para que la arcilla a la hora que se humedece se hincha, ¿no? Porque generalmente todas las arcillas tienen alguna cualidad expansiva y el proceso también de colocación que se hace con una plancha vibratoria para asegurarnos el correcto llenado de estas juntas verticales y con el tiempo también un resellado para que esto funcione en otras partes del mundo funciona perfectamente. No me tienen por qué creer, si quieren investiguen, ingresen a internet, yo lo he visto en vivo, en directo, pero la solución
en otros lados donde llueve muchísimo, los adoquines no tienen la restricción de la lluvia. Esa no es la restricción. Reitero que nosotros de repente no usamos los materiales adecuados ni hacemos el diseño geométrico correcto. Bien, siguiente consulta. ¿Las arenas de asentamiento y puntas necesitan algún porcentaje de cemento? No, son material granular nada más. Siguiente consulta. ¿Es necesario tener un confinamiento transversal al sentido del tránsito en el pavimento adoquinado para prevenir el desplazamiento y a cada cuánto debe estar según estudios? Ya, no, lo mencioné durante la exposición. Hemos tenido oportunidad de participar como proveedores en los muelles del Callao, que estamos hablando de grandes áreas, de 200, 250.000, 280.000, 100.000 metros cuadrados. No se tiene que colocar ningún sardinel transversal, simplemente los perimetrales. Es decir, el adoquín se confina con sus adyacentes hasta que llega al último, al que está al borde, y ese se confina contra el sardinel, muro, vereda, contra lo que le corresponda estar. Es decir, no colocamos elementos transversales. Hay unos casos especiales donde a veces se recurre a estos sardineles transversales que son en pendientes fuertes. Hay unas bajadas en las playas, acá en Lima hay unos accesos a las playas que son bien fuertes, las pendientes alrededor del 10% o más, prácticamente eso no cumple la parte normativa. Entonces sí, ahí como uno baja frenando y los camiones tienen que bajar con carga, a veces es conveniente colocarle algunos sardineles transversales para contener el deslizamiento de los adoquines, ¿no? Generalmente, pues, o sea, no hay una regla, pero podríamos utilizar la relación de aspecto que se utiliza en los concretos, que es decir, 2 veces por 1, ¿no? O sea, es decir, si tu vía es de 5 metros de ancho, colocarlo pues cada 10 metros, ¿no? Pero solamente en el caso de que la pendiente sea muy fuerte y que el tránsito pesado, porque siempre para poder construir se requieren que bajen camiones con materiales, con concreto, ladrillos, etcétera, para prever eso y que los carros tienen que frenar y a la hora de frenar le están dando unas fuerzas horizontales que a veces no las puede tomar, ¿no? Ahora, eso también a veces es contraproducente, por eso que no hay que abusar, porque cuando pasan los vehículos, las deformaciones verticales, es decir, el acomodo de los pavimentos, la zona de los adoquinados es distinta a la zona del sardinel. Es decir, que llega un momento en que cuando estás transitando por el pavimento y llegas a un sardinel transversal, es como si encontraras un rompemuelle. Bien, O un reductor de velocidad. Bien, ingeniero. Siguiente consulta. ¿Qué ensayo se garantiza la durabilidad de los adoquines y cuál es el tipo de vida útil de los adoquines? Sí, en el caso de los adoquines normales, peatonales y de vehicular ligero, no especifican ningún ensayo para esto, pero para los adoquines industriales, como son los patios de contenedores, sí hay una metodología que simplemente nuestra norma nos linkea a una norma americana, ¿no? Que es la de un arenado, ¿no? Hay que tener un equipo de arenado calibrado con una presión, la boquilla calibrada, la arena también calibrada. Entonces se hace un arenado de la superficie del adoquín, se ve el ancho de la huella, se ve lo que ha perdido de peso y con eso se hacen unos cálculos y se llegan a unos valores de centímetro cúbico por centímetro, centímetro cuadrado por metro cuadrado, y que son unos límites, pero eso es solamente para los pavimentos industriales especiales, ¿no? Siguiente consulta. En la fabricación, el sistema de zapatas calientes con zapatas frías, ¿qué diferencia hay o qué beneficios? Me estás hablando del tema de la fabricación de los adoquines. Sí. Ya, bueno,
Esto no es parte No, sí. de la presentación, pero lo que sí les puedo mencionar es de que las zapatas son los elementos que van en contacto con el concreto y después cuando se están moldeando las piezas, de determinados ciclos tienden a ensuciarse porque el cemento pues es un adhesivo, se ensucian y hay que estar limpiando las zapatas. Entonces, las zapatas calientes lo que nos permite es dilatar este tiempo, ¿no? Porque al estar calientes relativamente hace que se pegue menos material a esta zapata y la limpieza se dilate, ¿no? Se dilate más en el tiempo. Siguiente consulta. Con respecto a los pavimentos vehiculares, específicamente para el tratamiento de la arena de punta, al ser esta tan necesaria para el correcto trabado, ¿con qué frecuencia es necesario brindarle un tratamiento? ¿Es posible que ésta se vaya retirando con el tiempo? Sí, no es un tratamiento, básicamente es un resellado, ¿no? Eso sí hay que ver, depende de dónde estemos, de repente estamos en un lugar pues donde es muy estable el clima, no hay muchos elementos ni vientos, entonces si vemos que 1 año, 2 años esto está bien, no hay ningún problema, pero si estamos en un sitio donde sí hay alguna escorrentía, sequía, que sale, hay cuestión de observarlo simplemente y cuando veamos que ya el material ha perdido nivel, hay que volverlo a hacerlo. O sea, no hay una fecha, un plazo exacto para decir, creo que depende de un tema de observación. Bien, ingeniero, tenemos varias consultas, pero ya por el tiempo que estamos fuera de la exposición, le voy a leer una última, ¿sí? Muchísimas gracias por responder a todas las consultas. Última consulta, ¿qué tipo de adoquines se utilizan para patio de contenedores, donde pasan máquinas pesadas para que no se quiebren con facilidad? Ya, sí. Efectivamente la especificación, aunque nosotros en nuestra norma NTP tenemos una, pero los proyectos de puertos vienen con sus propias especificaciones. Prácticamente dicen, oye, yo quiero así, y efectivamente el proveedor tiene que hacerle de acuerdo a su fábrica, a lo que nos exige el cliente. Entonces, en el caso de los puertos, a ver, una pequeña historia. Al principio se controlaba por flexión y compresión. Entonces, se dejó de lado la flexión porque se evidenció de que en el adoquín no existe flexión, ¿ya? Después seguimos con lo que era compresión. Y la compresión no nos decía mucho porque, como lo mencioné en la presentación, prácticamente las cargas de compresión a las que van a estar soportadas las piezas individuales son el 10% de su resistencia. Entonces, prácticamente es nada. Y en la actualidad, lo que se hace ya en los últimos proyectos, a partir, no sé, pues voy a hablar del 2010 para en adelante, ya el control ya no se hace por ni flexión ni por compresión, sino el control se hace por rotura. Es decir, si cuando uno va y ve un pavimento que lo han usado bastante, ¿qué es lo que notamos? No es que haya fallado por compresión ni por flexión, lo que vemos, a no ser de que haya habido una mala construcción y haya una piedra se haya montado por ahí y que me haya generado un plano de falla. Lo que se controla es la rotura. La rotura es un equivalente a la tracción por flexión. Es decir, se hace un ensayo tipo la prueba brasilera, que diametralmente en un cilindro de concreto, y se determina una resistencia como que a la tracción. ¿Por qué? Porque detectaron pues de que las fallas eran por rotura, ¿no? O sea, si uno va y ve un pavimento, prácticamente se parten en dos. Esa es la falla. Entonces, ese nuevo control de la rotura hace de que la falla sea una falla de tracción. Prácticamente es una falla de tracción. Le llaman rotura, splitting, y hay unos valores de 3.9 megapascales, que son 39 de resistencia a la tracción que están controlando ahora. Todos los puertos, ahora nadie controla compresión ni flexión, sino se controla por la rotura, ¿no? Te piden eso, o sea que voy a decir en resumen, que la resistencia a la tracción sea 39
kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Bien. A los participantes el video estará disponible en el canal de YouTube de Asocen. El PPT de la conferencia les será enviado a sus correos que han asignado en el registro de la asistencia al evento. Los invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será el próximo jueves 13, a cargo de la ingeniera Carla Adriancén, quien nos tocará el tema sobre cercos perimétricos, poste placa, albañilería armada y tipo de mar. Antes de terminar con el evento, queremos comentarles que nuestra revista Noticreto Virtual ya se encuentra en su edición número 24 con el especial Arquitectura en Concreto. Al respecto, tenemos una promoción especial para los asistentes a la conferencia de hoy, quienes podrán acceder a un descuento del 50% en la suscripción anual de la revista Noticreto Virtual. Los interesados pueden escribir a contacto@asocen.org.pe. Como también los invitamos a estar atentos a la web de Asocen y nuestras redes sociales para conocer más de nuestros próximos eventos. Ingeniero Miguel Atauge, muchas gracias por su exposición y por responder a todas las consultas de los participantes. Muchas gracias a todos los que se han conectado al evento. Muy buenas tardes con todos y muchas gracias nuevamente. Sí, muchas gracias. Me despido de todos y muy atento, muy amable por sus buenos comentarios y hasta la próxima. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes con todos.